Ir al supermercado es una experiencia realmente agotadora para mí. Las luces brillantes, el ruido constante, la multitud. Todo esto se intensifica. Una vez decidí utilizar la fila preferencial para minimizar el tiempo de espera y la sobrecarga sensorial. Mientras estaba esperando, una persona detrás de mí comenzó a cuestionar mi presencia en esa fila, insinuando que no parecía tener ninguna discapacidad. Realmente sentí una mezcla de ansiedad y frustración al tener que justificar mi condición, la cual no es visible a los ojos de otros. Esto fue lo que expresó Bárbara por sus redes sociales al enfrentarse a una situación incómoda por la falta de empatía de algunos y por esa manía que se tiene de querer juzgar a los otros. La experiencia de Bárbara resalta un problema común para quienes viven con discapacidades invisibles, como es la falta de comprensión y empatía por parte de la sociedad. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un espacio que llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y en esta oportunidad quiero hablar de un tema bastante importante y que muchas veces lo pasamos por alto. Y se trata de las discapacidades invisibles. ¿Qué son estas discapacidades? ¿Cómo afectan a la sociedad? ¿Cómo afectan a quienes las padecen? ¿Cómo es vivir con un síndrome o con una discapacidad de este tipo? Y esto es lo que estaré hablando a lo largo del episodio. Quise traer este tema porque hoy en día pues hablamos de inclusión dentro de la sociedad moderna, pero yo creo que es un tema para reflexionar qué es la verdadera inclusión, ¿no? ¿Somos una sociedad inclusiva realmente? ¿El mundo está construido para que todos formemos parte de él? Yo creo que son preguntas que nos podemos ir haciendo y respondiendo, ¿no? Y yo particularmente pues daría mi opinión en relación, ¿el mundo está construido para todos? Y mi respuesta sería que no. Es tan fácil como salir a la calle, caminar por la vereda y darnos cuenta que no están hechas las veredas ni los cruces para personas invidentes, para personas ciegas, para personas que estén en silla de ruedas, para personas que simplemente usen un bastón. No están hechas las vías para eso. La gran mayoría de nuestras ciudades no están construidas de esa manera, ni el centro comercial, ni los supermercados, ni un sinfín de estructuras dentro de lo que es las ciudades, los pueblos o los lugares que habitamos, no están pensados para todos los seres humanos que formamos parte de la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto somos realmente una sociedad inclusiva? Es algo para reflexionar y eso es lo que quiero dejar con este video. En esta oportunidad o en este episodio lo que quiero es hablarle de un grupo de discapacidades que no son visibles. No les quiero hablar de los ciegos, de los sordos, de las personas con movilidad reducida, que igual son bastante importantes por supuesto, porque estas son discapacidades que son fáciles de distinguir para todos nosotros porque los vemos físicamente, hay una condición que podemos darnos cuenta nada más con observar. Pero existen otras discapacidades que no son visibles a los ojos y es lo que se conoce como discapacidades invisibles. Y ese es el tema que quiero hablar el día de hoy. Cuando pensamos en discapacidades, como les decía, generalmente pensamos en una persona en silla de ruedas, en personas que usan bastón, en personas ciegas o en personas sordomudas. Sin embargo, existen condiciones que aunque no se manifiestan de forma física o que sean muy evidentes, impactan de forma significativa en la vida de las personas, especialmente de quienes las padecen. Y también nos debe impactar al resto, aunque no padezcamos ninguna de estas condiciones. Deberíamos ser empáticos con todos los demás.
Las discapacidades invisibles son aquellas condiciones que, como no presentan signos físicos evidentes, pues suelen pasar desapercibidas para los demás. A pesar de su invisibilidad, pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes las padecen. Y les voy a mencionar algunas de estas discapacidades invisibles. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos. Este es un grupo de trastornos hereditarios que afectan el tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido responsable de sostener distintos órganos como la piel, los huesos, entre otros tantos. Los síntomas de las personas que padecen este síndrome pueden incluir la hiperflexibilidad de las articulaciones, una piel extremadamente elástica y fragilidad en los tejidos. Aunque no es evidente externamente, quienes lo padecen pueden enfrentar dolor crónico y lesiones frecuentes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué de discapacitante tiene? Pues bastante, ¿no? Dolores crónicos, cuando un dolor es crónico, es un dolor incapacitante. Y vean que no es algo visible, el dolor crónico no es algo evidente a los ojos. Y esto me lleva un poco a, quizás saliéndome un poquito del tema, hablar de lo que son los lugares preferenciales en ciertos sitios como el transporte público. Existen asientos preferenciales en los metros, en el autobús, y que generalmente, socialmente, pensamos que estos son asientos para adultos mayores, personas con discapacidad, y de hecho en el dibujito siempre sale como una persona en silla de ruedas y personas embarazadas. Pero lo cierto es que también este tipo de personas que tienen estos síndromes pueden hacer uso de este asiento, no tienen por qué tener algo visible que nosotros digamos, bueno, le falta una pierna y por eso se está sentando ahí, sino que puede tener un síndrome de este tipo donde no hay algo que sea evidente físicamente, pero tiene una condición, está manifestando un dolor. Y también cualquiera de nosotros, que aunque no tengamos un síndrome o una enfermedad de base, podemos tener en algún momento de nuestra vida, todos hemos padecido un malestar, un dolor intenso, un dolor que puede llegar a ser incapacitante y que podemos hacer uso de estos espacios, de estos asientos que les menciono en los transportes públicos sin ningún problema. Entonces, reflexionar un poquito sobre eso cuando a veces vemos actitudes un poco grotescas y groseras en las vías públicas, reclamando estos asientos a personas que lucen más jóvenes, pero la verdad es que no sabemos por qué esa persona estará sentada allí. Quizás se sienta mal, quizá tenga alguna dolencia que no estamos nosotros evidenciando con nuestros ojos. Entonces, ahí para reflexionar un poco de hacer las solicitudes de forma amable, si es que ustedes necesitan el asiento, si usted es una persona mayor y necesita ese asiento, no acudir de forma agresiva hacia la persona que lo esté ocupando, preguntar si es posible que se pueda levantar y cederle el asiento a usted. Es importante respetarnos, no exigir el respeto no se exige, el respeto se gana. Entonces es importante que actuemos con respeto para recibir respeto. Esa reflexión que me llevó un poco cuando les preparé este tema a ustedes, me quedé pensando un poco en esas situaciones en las que todos quizás nos hemos enfrentado o algunos de ustedes en algún momento en la vía pública han necesitado usar estos asientos en particular o algún uso de estos espacios porque han manifestado un dolor y no porque ustedes tengan una condición en particular, sino porque todos en algún momento hemos estado enfermos. Entonces seamos un poco más empáticos y seamos respetuosos al momento de solicitar espacios o de quejarnos frente a algo que pareciera que no es correcto y queremos hacer defender el espacio que a lo mejor es para determinadas personas, por determinadas condiciones. Preguntemos antes de juzgar y antes de emitir juicios sin saber. Otro de los síndromes que están relacionados con estas discapacidades invisibles es el síndrome del sabio o savant. Esta es una condición bastante rara en la que los individuos, a pesar de tener discapacidades mentales significativas, muestran habilidades extraordinarias en áreas específicas como la música, el arte o el cálculo matemático. Aunque estas habilidades pueden ser sorprendentes, las limitaciones cognitivas asociadas a este síndrome no siempre son evidentes para los demás. Luego tenemos a los trastornos de procesamiento sensorial. Estas condiciones afectan la forma en que el sistema nervioso recibe y procesa la información sensorial, lo que puede llevar a respuestas inusuales a estímulos como los sonidos, las luces o las texturas.
Aunque no son visibles, estos trastornos pueden interferir en la vida diaria y en la interacción social de quienes los padecen. Luego tenemos a las enfermedades raras. Dentro de las enfermedades raras hay un montón o un sinfín de enfermedades. Existen miles de enfermedades catalogadas dentro de este grupo de enfermedades raras y pues tienen una prevalencia bastante baja. Muchas de ellas, de estas enfermedades, no presentan síntomas visibles, pero pueden ser bastante debilitantes. En Europa, por ejemplo, se han identificado 6.417 enfermedades raras, de las cuales solo el 20% han sido investigadas o están aún en estudio. En España, más de 3 millones de personas padecen de enfermedades raras y el diagnóstico para más de la mitad de estas personas lleva más de 6 años. Llegar a un diagnóstico definitivo de saber qué es lo que están, cuál es el nombre y apellido de la enfermedad que padecen, pues les toma tiempo conocerlo al personal médico, también investigar qué es lo que en verdad está teniendo esta persona y entender qué es lo que le está pasando. Las enfermedades raras pues son bastante raras, son poco frecuentes, son enfermedades que manifiestan síntomas y signos muy variados, muy específicos, que cuestan distinguirlos en lo que es la medicina del resto de enfermedades que se conocen y que están bien descritas. Este tipo de enfermedades pueden generar dolores crónicos, muchas de ellas generan dolores crónicos, dolores intensos, dolores que de pronto se manifiestan de un momento a otro y son dolores incapacitantes y que quizás físicamente la persona se ve bastante bien porque no le falta quizás ninguna parte de su cuerpo ni pareciera tener ninguna condición, pero pues está manifestando quizá un dolor intenso y esto forma parte de esas discapacidades o de este grupo de enfermedades invisibles, de signos invisibles, de síntomas que no estamos viendo el resto, pero que sí obviamente está padeciendo esa persona. También tenemos a los trastornos mentales. Los trastornos y las enfermedades mentales, las enfermedades del cerebro, lo que son a nivel psicológico, forman parte y son quizás las más conocidas dentro de este grupo de discapacidades invisibles. Las condiciones como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia pueden no manifestarse físicamente. O sea, no hay algo que uno pueda decir, bueno, es que la persona tiene la piel con estas características, que tiene unas manchas en la piel y por eso es que sabemos que tiene esta enfermedad. No, son condiciones que realmente son invisibles a nuestros ojos y que no vamos a saber que una persona tiene determinado trastorno mental solamente viéndolo, pues necesita un estudio médico, etc. Y el hecho es que en relación a las enfermedades mentales y a los trastornos mentales, pues se tiene un estigma impresionante, ¿no? Todavía hoy en día en la sociedad que estamos, que parece que somos muy evolucionados, pero habría que reflexionar un poco sobre eso, si de verdad somos tan evolucionados como nos creemos, porque todavía existen estigmas en relación a personas que tienen enfermedades mentales o trastornos mentales, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar. Todavía se juzgan a estas personas, se les tilda de locos y de este tipo de cosas, que está totalmente mal. Está muy mal que se actúe de esa forma. Y por supuesto esto forma parte de esas discapacidades invisibles que no se ven y que desconocemos que las personas las padecen. También tenemos a los trastornos del espectro autista. Estos individuos con autismo, como por ejemplo el síndrome de Asperger, pueden no mostrar signos externos de su condición. De hecho, muchos de ellos no lucen como bastante como el común del resto de las personas. No se sabe que tengan un trastorno de este tipo, un trastorno del espectro autista, y sin embargo ellos tienen que enfrentar dificultades como la comunicación social, la capacidad de interpretar las señales no verbales. Para ellos es distinto. También incluso los sonidos intensos, los ruidos muy fuertes, algunas luces muy intensas también les afecta. Entonces hoy en día se habla un poco más quizá de lo que es el espectro autista y se habla un poco más de este tema y quizá ya lo conocemos un poco mejor, aunque se sigue pues cada día aprendiendo, pero también forma parte de estas discapacidades invisibles que muchas veces
como los padres se tienen que enfrentar a que el resto de personas los juzguen porque sus hijos tienen comportamientos determinados, porque resulta que sus hijos están dentro del espectro autista y el resto de las personas pues se creen con el derecho de juzgar, de criticar, de hablar sin saber porque su hijo tenga una conducta determinada, como quizá ponerse a gritar de forma descontrolada, llorar o alguno de estas manifestaciones que presentan estas personas que están dentro del espectro autista, que les pasan estas situaciones porque se enfrentan a estos sonidos o a una cantidad de condiciones que les cuesta manejar a ellos mismos. Ellos están en un momento de pánico. Entonces deberíamos ser más empáticos en vez de estar criticando y diciendo cosas que no corresponden, preguntarnos qué pudiera estar pasando porque este niño o porque esta persona está comportándose de determinada manera, de qué manera pudiéramos quizá ayudar a solucionar o ayudar o facilitar o simplemente no entrometernos y dejar que el padre que está allí o la madre se encargue de este evento. Esto es un video este episodio yo quiero que sea bastante reflexivo. Aquí voy a dar un poco mi visión de las cosas, cada quien tendrá la suya y por supuesto se respeta y espero que respeten pues la mía por supuesto. Pueden comentar lo que a ustedes les parezca, sus propias experiencias, si han pasado por algún evento de estos, son libres de hacer todos los comentarios que ustedes gusten, por supuesto recuerden siempre dentro del respeto. Luego tenemos otro tipo de trastornos como los trastornos de aprendizaje, la dislexia por ejemplo es uno de ellos, la discalculia, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, y otros trastornos del aprendizaje pues no son visibles, pero pueden afectar el rendimiento académico, el rendimiento laboral de las personas, llevando pues a malentendidos sobre sus capacidades intelectuales, que eso también es otro tema, ¿no? Somos bien ligeros de verbo, somos bien ligeros con nuestra boca de decir cualquier cosa y de juzgar y de ponerle etiquetas a las personas, que esta persona no es inteligente o que es de determinada. Vamos a quizás a frenarnos un poco la lengua, a sentarnos un poquito a pensar antes de emitir comentarios, de colocar etiquetas, de decir cosas que no corresponden, porque muchas veces hablamos desde la ignorancia, ¿no? Todos somos ignorantes en algún tema en particular, entonces controlémonos un poco en los comentarios que a veces emitimos, porque no nos damos cuenta del daño que podemos llegarle a hacer a una persona con nuestros comentarios que quizás hacemos de forma inocente, porque muchas veces pues uno lo hace de forma inocente, todos lo hemos hecho. Aquí el que diga que nunca ha hecho un comentario imprudente y fuera de sitio, pues no creo que esté siendo muy honesto, ¿no? Todos hemos hecho en algún momento un comentario fuera de lugar, hemos dicho una cosa que no corresponde y después eso nos ayuda a reflexionar de, ups, mira, tengo que, antes de decir cosas y pensar y debo quizá calmarme y cerrar un poco la boca y preguntar y entender y ser empático, ¿no? Y ser más humano y menos soberbio. Otro de los grupos de trastornos, ya hablamos de los trastornos del aprendizaje, que son muchos, les mencioné pues la dislexia, la hiperactividad, el déficit de atención, pero hay muchos otros que también forman parte de estas discapacidades invisibles. Tenemos luego las enfermedades autoinmunes. Este también es otro grupo inmenso de enfermedades, de trastornos, que son, bueno, condiciones como por ejemplo el lupus o la esclerosis múltiple, que pueden ser no ser evidentes pues a simple vista, pero que causan dolores crónicos, que causan fatiga, que generan otros tipos de síntomas que afectan la calidad de vida pues de las personas que los padecen. Tenemos también los trastornos neurológicos funcionales. Estos trastornos afectan el funcionamiento del sistema nervioso sin una causa estructural evidente, llevando a síntomas como debilidad o movimientos anormales o convulsiones no epilépticas. También tenemos a las enfermedades crónicas, que no las podemos dejar de lado. Las enfermedades crónicas como las condiciones, por ejemplo, como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica o la enfermedad de Crohn. Estas pueden causar un dolor intenso, fatiga y otros síntomas que no son visibles externamente, pero que afectan profundamente la calidad de vida de estas personas. ¿Y qué impacto tiene todo esto en la sociedad?
pues la invisibilidad de estas discapacidades o de estos síndromes o de estas enfermedades puede llevar a malentendidos y a prejuicios. Al no ser evidentes, las personas que las padecen pueden ser juzgadas como personas perezosas, como personas desinteresadas, como que son antisociales, como que no respetan las normas, como por ejemplo el ejemplo de la intro del episodio, donde ponía este caso de esta chica que fue a hacer la fila en el supermercado y que la gente la empezó a juzgar de por qué estaba en la fila de discapacitados. Este tipo de situaciones que viven estas personas que tienen estas condiciones, tienen que enfrentarse a una cantidad, ya es complicado, ¿no? Enfrentarse a lo que ellos padecen, a los síntomas, a sus dolencias, a lo que ya ellos de por sí tienen como condición, para también enfrentarse a la sociedad de que las van a juzgar, les van a hacer comentarios inapropiados y una cantidad de cosas, ¿no? Este estigma, porque al final esto es un estigma, puede resultar en una discriminación en los ámbitos educativos, en los ámbitos laborales y, por supuesto, en los ámbitos sociales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la falta de comprensión puede limitar las oportunidades de empleo para personas con estas condiciones, perpetuando las desigualdades y afectando su bienestar económico y emocional, por supuesto. Y esto pues parte también de la ignorancia, de no conocer que existen estos trastornos, de no entenderlos. Y por eso es que yo me incluyo dentro del grupo de los que no entendemos estas cosas, porque hay una gran cantidad de trastornos que desconocemos, de enfermedades, de síndromes, que quizá desconocemos, que no sabemos que existen. Y por eso les menciono y hago el hincapié nuevamente de no juzguemos a priori, no juzguemos nunca, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar absolutamente nada? Pero no emitamos juicios, no hagamos comentarios, más bien preguntémonos, tomemos calma, consultemos a la persona, busquemos la forma de empatizar, de ayudar, de ser una solución y no más bien generar un problema, ¿no? Entonces, informarnos de qué se trata esta enfermedad, de qué manera podemos colaborar con el otro y no colocarle una etiqueta a estas personas de, bueno, no, mejor no contratar en nuestro lugar de trabajo a esta persona porque imagínate, a lo mejor no va a ser tan capaz. Pero ¿quién te dijo a ti eso? Hay que darle oportunidad a todos. No estamos hablando de que estamos en un mundo inclusivo. Reflexionemos, ¿no? ¿Qué es la inclusión para ustedes? ¿La inclusión es solamente en un aspecto de lo que somos como sociedad? ¿O qué es verdaderamente la inclusión? Además, la sociedad a menudo no está preparada para reconocer y apoyar a quienes tienen discapacidades no visibles. Y esa es una realidad, y lo tenemos que reconocer como sociedad. No estamos listos para esto. Tenemos que aprender mucho, y espero que este episodio pues ayude a que pensemos sobre eso y que terminemos de ver el episodio con un clic en nuestra cabeza pensando en cómo ser mejores personas, conmigo mismo, con el resto, de cómo realmente ser participativo en esta inclusión de la que tanto nos llenamos la boca. Esto se traduce a una falta de políticas públicas adecuadas y a infraestructuras que no consideran a estas necesidades de estos grupos. Un poco lo que les mencionaba, ¿no? El mundo no está construido realmente para las personas con discapacidad. Es duro. Quizá, voy a hablar por mí, ¿no? En mi caso, que soy una persona que no tiene ninguna discapacidad, yo no veo mayor problema en salir a la calle, desplazarme, ir a un lugar a otro, tomar el tren, el autobús. No tengo mayores dificultades para eso. Pero sí he notado que otras personas que quizás no están en las mismas condiciones físicas o en las mismas condiciones que estoy yo de salud, pues no tienen esas facilidades para desplazarse en una vereda, para ingresar a una estación de metro, para subirse a un autobús, para desplazarse dentro del supermercado. Entonces, para reflexionar, ¿no? Para cambiar nosotros también dentro de nuestro lugar de trabajo, cómo podemos facilitar también la vida para esas personas que también son parte de la sociedad, por supuesto, como todos lo somos. Además, algún día quizás pudiéramos ser nosotros los que tengamos una discapacidad, porque nadie está exento. Los accidentes ocurren, las enfermedades ocurren, nos pueden pasar cosas. Nada está seguro en esta vida. Recuerden, lo único que es seguro en esta vida es la muerte. Eso es inevitable.
Entonces, para reflexionar, no estamos seguros de que siempre vamos a tener nuestros 2 brazos, nuestras 2 piernas, nuestros ojos funcionales y todos nuestros órganos como están. Hoy, gracias a Dios, estamos así. Mañana, pues no lo sabemos. Entonces, trabajemos para un mundo más inclusivo de verdad. En la segunda parte, pues les voy a estar hablando, seguiremos hablando de este tema, de cuáles son los desafíos que enfrentan estas personas y cómo podemos nosotros ayudar. Y yo creo que ustedes tienen esas respuestas, ¿no? No se las tengo que dar yo, pero igual para reflexionar un poco. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Imagina que ves a alguien bostezar. Automáticamente sientes ganas también de hacerlo tú. O que observas a una persona sonreír y te resulta difícil no corresponder con otra sonrisa. Estos son efectos de neuronas espejo en acción. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas especializadas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Además de la imitación, se cree que las neuronas espejo ayudan a entender el comportamiento de los demás sin necesidad de pensar en ello de forma consciente. Son esenciales en el desarrollo del lenguaje, en la interacción social y en la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Si bien el mal funcionamiento de las neuronas espejo no es reconocido como una discapacidad por sí mismo, su déficit o disfunción se asocia con diversas condiciones que afectan la capacidad de socialización y comunicación. Y algunas de estas condiciones son el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia y problemas con la empatía y la imitación. Aunque la disfunción de las neuronas espejo no es una condición en sí misma, sus efectos pueden generar dificultades significativas en la vida diaria, afectando la comunicación, la socialización y la adaptación al entorno. En algunos casos, esto puede ser tan limitante como cualquier otra discapacidad, especialmente si la persona enfrenta barreras en la escuela, el trabajo o la vida cotidiana debido a su dificultad para interpretar emociones y responder socialmente. El sistema de neuronas espejo es clave para la interacción humana y su alteración puede llevar a condiciones que afectan la calidad de vida. Por eso, aunque no se considera una discapacidad de manera oficial, sí que puede contribuir a condiciones discapacitantes que limitan la integración social y la autonomía de una persona. Volvemos a esta segunda parte del episodio y bueno, aquí les quería hablar un poco de las experiencias de estas personas con discapacidades no visibles, como el caso que hablamos en la intro del episodio. Vivir con una discapacidad no visible o invisible, como les mencionaba, implica enfrentar desafíos únicos, por supuesto. La falta de reconocimiento y comprensión puede llevar al aislamiento social y a la disminución de la autoestima de las personas que tienen este tipo de discapacidades invisibles. Además, la constante necesidad de tener que explicar o justificar su condición, pues resulta agotadora y frustrante, afectando por supuesto su salud mental y su bienestar en general. Pongamos un poco a pensar, ¿no? Qué frustrante sería que tengan que salir todos los días a enfrentar el mundo, a trabajar, a estudiar, a hacer simplemente su vida y que ustedes tengan que estar explicando en cada lugar que entran que ustedes tienen una condición y esto y aquello. Es agotador, es simplemente agotador y frustrante. Por ejemplo, una persona con fibromialgia puede experimentar un dolor crónico y fatiga, pero al no tener esos signos externos de su condición puede ser percibida como que es una exagerada, como que está exagerando ese dolor, pero de que tanto se queja, que a lo mejor es una llorona, porque esos también algunos términos que utilizamos, ¿no? Para decir cosas que no corresponden. Y también podemos pensar incluso que, esta persona lo que está es buscando llamar la atención. Entonces, vean todo lo que puede esta persona recibir desde quienes estamos desde afuera, viendo su condición y diciendo, bueno, está exagerando, ¿por qué se comporta así? Lo que les menciono de juzgar, ¿no? Un poquito pensar, juzgamos mucho y actuamos poco. Pensemos en eso, juzgamos mucho y actuamos poco. Veamos también un poquito nuestra vida hacia adentro, hagamos
introspección sobre nosotros mismos y nuestro actuar para ser mejores personas. ¿Cuáles son los desafíos que presentan estas personas en su vida cotidiana? Pues en el trabajo y en la educación. Muchas personas con estas discapacidades invisibles enfrentan obstáculos en el empleo, en sus lugares de estudio, porque las empresas o las escuelas pues no ofrecen ajustes razonables en las condiciones que se les ofrecen, o no les dan la oportunidad ni para estudiar ni para ejercer determinado trabajo, determinada función dentro de una empresa o dentro de un lugar de trabajo. También se enfrentan a la accesibilidad no solo física. La mayoría de las políticas de accesibilidad están enfocadas en las discapacidades visibles, pero pocas consideran a las personas con fatiga crónica, a las personas con autismo, a las personas con ansiedad severa. Pocos lugares consideran eso. Y otra vez volviendo a lo del inicio, ¿no? Cuando ustedes salen a la calle, ¿cómo es el centro comercial? Cargado de luces, cargado de ruido, ¿cómo son las tiendas? ¿Cómo son los lugares, ¿no? Entonces, pocos espacios ofrecen o pocos sitios que uno visite ofrecen un espacio distinto para quienes no les gusta o para los que no se sienten cómodos con las luces, con determinados ruidos. Entonces, no, estas personas que no salgan de su casa estas personas porque no, ¿verdad? Eso no está bien. Entonces también tienen el mismo derecho que cualquiera a salir a un lugar, a disfrutar del ambiente, del mundo en el que habitan y en el que habitamos todos. Entonces, como les decía, si bien las políticas de accesibilidad están enfocadas a las personas con discapacidades visibles, como las personas en silla de ruedas, los ciegos, los sordomudos, que quizás son como los más reconocidos, ¿hasta qué punto, no? Porque como les mencionaba hace un rato, no todas las calles están hechas para una persona que va en bastón. No todas las calles están hechas para las personas invidentes. Entonces imagínense, si ya esta es una condición visible y el mundo no está construido para esto, que se ve y que todos podemos reconocer fácilmente, imagínense para los que tienen una condición invisible, mucho más complicado. En el transporte público, quienes sufren condiciones como la fibromialgia, por ejemplo, o la fatiga crónica, pueden tener dificultades para utilizar el transporte público, para sentarse en un asiento de discapacitados. Lo que yo les ponía el ejemplo hace un rato. A lo mejor vemos una persona que físicamente luce como una persona de 20 años, bastante joven, y bueno, está bien, tiene 20 años. Y podemos juzgar a priori, decir, es que esta persona es una floja, porque se siente en ese asiento, si esto es para las personas mayores, sin conocer que tiene una condición, porque no es visible su condición. Entonces, reflexionar un poco, ¿no? Este episodio de verdad que es bastante reflexivo, me hizo reflexionar a mí en muchísimos aspectos y a pensar en conductas que yo misma debo cambiar y que espero que también influyan en ustedes de forma positiva. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a estas personas con estas condiciones? Bueno, primero siendo empáticos y educándonos. Educándonos es fundamental en todos los aspectos de la vida. Cuando uno habla de educación, uno piensa, los valores que me enseñaron en casa o la educación que yo tuve en el colegio, ¿no? Todos los días nos estamos educando, todos los días. Cuando nosotros buscamos crecer como seres humanos, nos estamos educando para ser mejores con nosotros mismos y para ser mejores con el resto. Eso forma parte de educar, de crecer como persona. Entonces es fundamental y educarnos, aprender sobre estos temas. Eso forma parte de la ayuda que podemos brindar para ahora ser conscientes de que estas situaciones existen, de que este grupo de personas lo que tienen que enfrentar su día a día. Entonces, teniendo espacios como este episodio y como muchos videos que estoy segura que hay por allí en YouTube y en todas las plataformas que hablan, que visibilizan este tipo de cosas, pues eso forma parte de educarnos, de informarnos sobre estas condiciones, escuchar de forma activa a quienes las viven, a quienes viven estas condiciones, escucharlas, buscar comprender lo que estas personas pueden vivir y pues crear realmente una sociedad más inclusiva. En el ámbito laboral, pues implementar políticas de inclusión y ofrecer adaptaciones razonables, pues puede marcar una gran diferencia. Si alguno de ustedes está en un espacio donde su trabajo es en el área de recursos humanos, de contratación, de poder generar cambios dentro de estas políticas en una empresa, en una institución, en un gobierno, en un país, bueno, imagínense, usted tiene ahí una posibilidad inmensa de generar estos cambios
estos cambios que van a impactar de forma positiva a la sociedad. Entonces esa es otra forma de ayudar, también visibilizarlos, también que todos nos demos cuenta de esto que muchas veces pues salimos a la calle y no nos estamos percatando. En el entorno educativo, si formamos parte del entorno educativo, también podemos ayudar. Es esencial proporcionar recursos y apoyo adecuados para garantizar pues, que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de éxito. También dar a conocer, visibilizar estos casos, estas discapacidades invisibles, como lo estoy haciendo yo con este episodio, que puedo compartir esta información que conozco, de ver esto, pues surgió a partir de una amiga que escucha siempre mis episodios y que me da ideas de qué puedo hablar, pues me compartió un video de una persona que es un poco la historia del inicio del episodio, que es un poco inspirada en esa persona que en las redes sociales pues colocaba su queja de lo que le había sucedido. Y ahí uno dice, wow, mira, claro, por supuesto, están estas personas que difícil, ¿no? Las cosas que tienen que enfrentar, y uno se pone a reflexionar. Y bueno, ahí con mi amiga pues conversábamos un poco sobre este tema y me dijo, ¿por qué no haces un episodio sobre esto? Y aquí está, se los traje a ustedes, que por supuesto haya sido de interés, que se haya visibilizado esto, y esa es una de las maneras que podemos ayudar, generar conciencia en nosotros mismos, cambiar un poco la conducta. Espero que ya después de que ustedes escuchen este episodio, ya mañana salgan con otra visión hacia el mundo, de reconocer que hay estas personas con estas condiciones que no las vamos a ver a simple vista, pero ya quizás nos vamos a detener un poco a pensar por qué esta persona está sentada en un asiento, a lo mejor tiene una condición en particular, y no estar juzgando conductas. No juzgar a las madres que están educando hijos con ciertas condiciones. No es fácil educar a un hijo a un hijo en general, y si tiene unas condiciones particulares tampoco va a ser fácil. Entonces no dejemos de juzgar al resto. Dejemos un poco de estar juzgando, que es algo que lamentablemente la sociedad, y hacemos muy bien, en muchas ocasiones hemos tenido, algunos más que otros, hemos juzgado, ¿no? Hay personas que viven la vida juzgando el resto, y hay quienes lo hemos hecho en pocas ocasiones, pero yo creo que todos hemos caído un poco, hemos pecado de eso, ¿no? De estar juzgando desde la ignorancia y sin conocer las condiciones de los demás. Entonces, un poquito de reflexión. Ya para concluir el episodio, pues las discapacidades invisibles son una realidad. Son una realidad para muchas personas dentro de nuestra sociedad. Reconocerlas y actuar con empatía, con comprensión, es responsabilidad de todos, de absolutamente todos, no de solamente de la persona que tiene un familiar, un amigo con esta condición o un hijo, no, todos somos responsables. Pues solamente de esa manera podremos construir una comunidad que sea verdaderamente inclusiva. Espero que haya sido de interés este episodio para ustedes, que por supuesto se lleven una reflexión, un aprendizaje. Fue un episodio un poco distinto, pero creo que era un tema importante de visibilizar, de conversar. Así que no olviden, por supuesto, darle like, suscribirse, compartir con todos aquellos que ustedes consideren que es necesario que conozcan sobre este tema. Yo creo que todos debemos conocer sobre este tema. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.